Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Feliz Día de las Madres, a todas las madrecitas, y también queremos saludar a aquellos que nos están viendo a través de la transmisión y felicitar a las madrecitas que nos están viendo. Que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio en esta mañana poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga su palabra, que pueda caer como lluvia fresca en nuestras vidas, que pueda ser de bendición. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en tu casa, Señor, de poder agradecerte por la vida de cada una de las madrecitas, Señor, por su esfuerzo, por su dedicación, Señor, por todo lo que ellas hacen por cada uno de nosotros como hijos, Padre. Te agradecemos por sus vidas, Señor, y en esta mañana pedimos tu bendición para este mensaje, Señor, que tú seas hablando no solo a la vida de ellas, sino a cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en esta mañana yo voy a hablar bajo el tema el impacto de una madre en la vida de sus hijos. Y en la Biblia, hermanos, encontramos grandes historias de hombres y mujeres que fueron usados por Dios en gran manera, que hicieron cosas extraordinarias, que dejaron plasmado su ejemplo y que el día de hoy son una inspiración para cada uno de nosotros. Pero hoy quiero hablarles de una mujer que pocas veces se menciona en la Biblia, pero que tuvo un impacto tremendo en la vida de sus hijos y que el día de hoy va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Es la madre de Moisés. Esta mujer nos deja una enseñanza muy grande a todas las madres y a cada uno de nosotros como hijos de Dios. La historia se encuentra en el libro de Éxodo. Pero antes de entrar a la historia, yo quiero narrarles un poco acerca de la situación, del contexto en el que se desarrolla esta historia, para que usted pueda entender un poco mejor cómo es que Dios usó a esta madre. Después de la muerte de José y de toda su generación, los hijos de Israel se multiplicaron y fueron fortalecidos en extremo. Y la Biblia nos dice que la tierra se llenó de ellos, pero al mismo tiempo, en ese momento, se levantó en Egipto un rey que no conocía ni a José, ni a su generación, ni la historia de su descendencia. Este rey se le conocía como Faraón. Y Faraón dice que al mirar que el pueblo de Israel estaba creciendo, se estaba multiplicando, empezó a preocuparse, empezó a decir, bueno, este pueblo de Israel se está haciendo muy grande, tengo que hacer algo. No vaya a ser que en un momento dado el pueblo se junte, se reúna y quiera venir a invadir mi reino. Y Faraón empezó a preocuparse y empezó a ver qué podía hacer para que el pueblo de Israel ya no creciera más. Y dice la Biblia que los sometió a la esclavitud, los puso a hacer labores pesadas al pueblo de Israel y los tenía trabajando arduamente. Pero la Biblia dice que entre más Faraón los oprimía, ellos más se multiplicaban. Así que dijo, bueno, ahora ¿qué voy a hacer con este pueblo de Israel? ¿Qué voy a hacer para que ellos no sigan creciendo? Y entonces tuvo una idea y dijo, bueno, pues voy a hacer algo. Voy a acabar con la vida de los niños, de los varones, para que de esta manera el pueblo de Israel ya no siga creciendo. Y entonces mandó decir al pueblo, a todas las parteras que atendían a las madres que se iban a aliviar, que mataran a todo varón,
que cuando las mujeres fueran a ser atendidas por esas parteras, que ellas le quitaran la vida a los varones. Pero dice la Biblia que las parteras temieron a Dios. Eran mujeres temerosas de Dios y no hicieron lo que el rey les dijo. Entonces ellas preservaron la vida a los niños. Y entonces Faraón nuevamente viene preocupado y dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces ahora él levanta un decreto a todo el pueblo, a toda la nación, diciendo, a todo niño varón que nazca, echadlo al río y preservar la vida a las niñas. Imagínense qué tremenda estaba esta situación. Y bajo este contexto, bajo esta situación, nace Moisés. Y vamos a leer en la Biblia, ahora sí los invito a que abran sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Ahí se nos narra la historia y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Aquí la palabra de Dios aún todavía no nos muestra, no nos dice los nombres de los padres de Moisés. Pero en Números capítulo 26, 59, dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Los nombres de los padres de Moisés eran Amram y Jocabed. Y la Biblia nos dice en la historia que leímos que ella concibió y dio a luz a un hijo. Era su tercer hijo. Bajo estas circunstancias nació este niño. Imagínense uno como madre, ¿verdad? Las madres que estamos aquí, cuando hemos estado esperando a nuestro bebé, ¿verdad? Si fue su primer niño, su segundo niño, uno como madre está con esa ilusión. Uno como madre está con esa expectativa a esperar el nacimiento de su bebé, al verlo, al poder tocarlo. Pero imagínense en ese momento que nació este niño nació rodeado de muerte. Este niño nació rodeado de padres que estaban sufriendo, desconsolados. Había llanto, había tristeza, había dolor en el corazón de los padres porque muchos de los niños estaban siendo sacrificados, echados al río. Y entonces Jocabed tuvo a su niño, ella con la ilusión de que su niño creciera como cualquier otro, ella con la ilusión, con la alegría de que su niño fuera alguien en la vida, pero nació en este momento tan terrible. Y dice la Biblia que cuando ella lo miró, lo vio hermoso y le tuvo escondido por 3 meses. Ahora, cuando la Biblia dice que le vio hermoso, no simplemente quiere decir que físicamente lo vio que estaba hermoso. ¿Cuántas de nosotras, madres, vemos a nuestros hijos hermosos? Todas nosotras, para nosotros como padres, como madres, no existe el término feo en nuestra casa. No hay ese término. Así que, hermanas, por favor, nunca vaya a decir eso, ¿verdad? A veces nosotras tan emocionadas con nuestros bebés cuando nacen y de repente llega otra persona y nosotros decimos, ay, mira mi hermoso bebé, mi lindo, mi precioso, y otra gente se queda viendo, ay, 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 ¿verdad? Pero para nosotros es lo mejor, es lo más hermoso que puede existir en el mundo y nadie puede decir que tenemos hijos feos. Nadie, hermanos, no existe ese término para nosotros. Imagínense, Jocabed dice que lo vio hermoso, pero no se refería solo al término físico. Dice que ella pudo sentir algo de parte de Dios en la vida de su hijo. Cuando ella lo vio,
ella no solo miró el aspecto físico, ella pudo percibir algo en su corazón. Ella pudo sentir algo de parte de Dios. Y en el libro de Hechos nos hace una referencia en Hechos 7:20 que dice que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fíjese el término que usa aquí Lucas. Fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Lo que significa que este niño tenía el favor de Dios, era agradable ante los ojos de Dios desde su nacimiento. Desde que él nació, este niño ya era agradable delante de los ojos de Dios. Y por la fe de sus padres, ellos creyeron que Dios tenía algo especial para la vida de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios tiene algo especial para nuestros hijos? Amén. Dios tiene algo especial para cada uno de ellos. Jocabed pudo percibir eso de parte de Dios, que Dios tenía un plan específico para la vida de su hijo. Ella no sabía qué era lo que Dios tenía para él, pero dice la Biblia que creyó. Ella creyó que Dios tenía algo especial. Cada madre, cada una de nosotras que somos temerosas de Dios, creemos que el Señor tiene un plan específico para nuestros hijos. Lo creemos y lo declaramos. Amén. Hebreos 11:23 nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe ellos creyeron que Dios tenía algo especial para la vida de su hijo, pero dice que no temieron a lo que el rey había decretado. Aquí vemos a una madre valiente. No tuvo temor de lo que el rey había dicho. Ella creyó en lo que Dios tenía para su hijo y ella dijo: bueno, yo creo que Dios va a cuidar de nuestro hijo. Yo creo que Dios está con nosotros. Yo creo en las promesas de Dios. Y si Dios tiene algo especial para la vida de mi hijo, yo lo creo. Y yo creo que Dios va a guardar a mi hijo. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Fíjese esta mujer valiente, cómo se aferró a su fe en esos momentos. El día de hoy, hermanos, nosotros no nos encontramos en una sociedad que está muy diferente a esa época. Tal vez no hay un decreto de muerte para nuestros hijos, pero nos encontramos en un punto donde Satanás quiere robarnos a nuestros hijos, donde allá afuera en el mundo se enseña lo malo, hay violencia, hay cosas malas y muchas veces nuestros hijos están expuestos. Tal vez no hay muerte física, pero el enemigo quiere destruir la vida de nuestros hijos. Y también nosotras como madres tenemos que levantarnos valientemente como Jocabed, y nosotras como madres tenemos que creer en las promesas que Dios tiene para nuestros hijos. Y nosotras como madres no tenemos que tener temor ante lo que hay allá afuera, ante lo que les enseñan a nuestros hijos en las escuelas. Tenemos que levantarnos valientemente en fe, creer en el Señor y rechazar toda obra del enemigo que quiera atacar a nuestros hijos y acabar con sus vidas. Hace unos días atrás yo me enteré de una situación, no sé si fue en todo el condado de Orange o solamente en el distrito de Newport, pero hubo una amenaza a diferentes escuelas. Yo no sé si algunos de ustedes como padres escucharon esta situación. No estuve al tanto bien de todo lo que pasó, pero había una amenaza a las escuelas y yo podía ver a las madres afligidas. Me tocó ver a una madre desesperada que dice: yo no sé si tengo que llevar a mi hijo a la escuela, porque yo no sé si de repente vaya a entrar un hombre armado, vaya a disparar,
vaya a atacar a los niños, no sé qué está pasando, pero estaba angustiada, estaba mortificada. No estamos exentos, hermanos, de pasar por estas situaciones. Allá afuera el enemigo, como les dije, ¿verdad? Está al acecho de nuestros hijos. Y nosotras como madres tenemos que levantarnos en esa fe. Nosotras somos las que tenemos que transmitir a nuestros hijos esa fe y confiar en el Señor. Porque sabe, muchas veces nosotros como padres tenemos miedo de lo que pueda suceder allá afuera. Y Jocabed no estaba exento de eso. Ella tenía temor que de repente fueran y tocaran la puerta y dijeran: aquí hay un bebé, abre la puerta, vamos a revisar tu casa. Y ella con su bebé ahí escondido. Imagínense cómo ella tuvo que pasar esa situación. Y a veces nosotros estamos en esas mismas situaciones, pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros sabemos que Dios se va a encargar de guardar a nuestros hijos. No importa las amenazas que hay allá afuera, no importa lo que el enemigo quiera levantarse en contra de ellos, hay una protección, hay un vallado alrededor de ellos, hay ángeles cuidando de nuestros hijos, así como lo hubo en la casa de Jocabed. Imagínese usted tener a un bebé de 3 meses. El viernes que estuve en la célula cargué a un bebito y yo me llenaba de gozo al verlo. Y cuando le pregunté a la hermana: ¿cuántos meses tiene su niño? Me dijo 4. Y me recordé de la historia y yo podía ver a ese bebé y yo decía: Dios mío, así prácticamente estaba el bebé de Jocabed. Qué difícil ha de haber sido para ella poder tener a su hijo en secreto. Que imagínese un bebé a esa edad, lo único que hace es llorar. Todo lo manifiesta, todo lo expresa llorando. Si tiene hambre, llora. Si quiere dormir, llora. Si está cansado o quiere un baño, llora. Un bebé no puede hablar. Imagínese cómo hizo esta madre para poder tener a su bebé ahí durante los primeros 3 meses. Lo difícil que ha de haber sido, pero ella, como era una mujer temerosa de Dios, yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que esta mujer oraba día y noche y le decía: Señor, dame por favor el entendimiento, dame la sabiduría, por favor ayúdame para que mi bebé se mantenga tranquilo, por favor ayúdanos como familia, Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para tener a mi bebé aquí? Ella, yo me imagino que clamaba a Dios, y eso es lo que debemos hacer nosotras, hermanas: clamar al Señor, pedirle al Señor su dirección, su sabiduría, porque muchas veces no sabemos qué hacer ante diferentes situaciones. Están a veces las situaciones fuera de nuestro alcance, pero tenemos que pedirle al Señor. Durante 3 meses este niño permaneció en secreto, y muchas veces nosotros como madres, como les digo, no sabemos qué hacer. Igual Jocabed estaba ahí en su casa, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor: Señor, dame la sabiduría. Y Dios se la dio. Indudablemente, ¿verdad? Dios intervino de una manera especial. Indudablemente ahí podemos ver el poder de Dios. Cómo Dios le dio a ella la sabiduría. Cómo Dios le ayudó. Cómo Dios le dio el entendimiento para que ella pudiera atender a su hijo. Durante estos 3 meses, Jocabed aprendió a desarrollar más su fe en Dios, porque en los momentos de pruebas, en los momentos de crisis, de dificultades, es donde debemos aprender a depender cada día más de nuestro Padre Celestial. Yo me imagino que esta mujer estaba tan preocupada, pero al mismo tiempo ella podía descansar en el Señor. Tal vez ella decía: Señor, aquí estoy, ayúdame, Padre Celestial. En estos momentos muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos da las pautas para hacer lo correcto. Y vayamos ahí mismo en el libro de Éxodo, sigamos con la historia, en el versículo 3 y 4, y dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y
y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del niño. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Imagínense, hermanos, ella no se le ocurrió esto solo porque era muy inteligente y muy creativa. Aunque nosotras las mujeres somos inteligentes y somos creativas, amén. Pero esto no se le ocurrió a ella nada más porque sí. No se le ocurrió. Esto fue obra de Dios. Esto fue algo que Dios la dirigió. Dios le dio la sabiduría. Imagínense, dice aquí que ella hizo como una arquilla para poder colocar a su niño ahí dentro. ¿Qué mamá va a querer poner a su niño prácticamente en una canasta y echarla a la orilla del río? Si ahí en el río era donde Faraón quería matar a los hijos. ¿Cómo ella dijo, bueno, pues voy a poner aquí a mi hijo en la canastita y lo voy a echar ahí en el río a ver qué pasa? No, ella fue dirigida por el Señor. Ella fue dirigida a hacer lo correcto. Dios le dio las ideas, Dios le dio el entendimiento para que ella pudiera hacer esta arquilla. Dice que la calafateó. Eso para nosotros significa que ella la impermeabilizó prácticamente. Y eso se llevaba un trabajo, eso se llevaba una labor. Prácticamente eso era lo que hacían los hombres, no las mujeres. Pero Dios le dio el entendimiento a ella para poner todo lo que estaba, las herramientas Dios se las dio para que ella pudiera calafatear esa canastita y poner a su niño en el río. Ahora, ella planeó todo, hermanos. Esto no fue ocurrencia de un momento a otro, como a veces nosotros decimos, ay, pues voy a hacer esto, ¿verdad? No, ella lo planeó. Probablemente Dios la llevó a ese río. Tal vez cuando ella iba a lavar su ropa, cuando ella andaba haciendo sus quehaceres, ella observó el río antes de poder poner a su hijo ahí. Ella tal vez miró lo que sucedía en ese lugar y ella lo planeó. Ella planificó todo lo que iba a hacer, pero con la dirección de Dios. Ella no hizo nada por emoción, por sentimiento. Ella no hizo nada arrebatadamente. Ella fue dirigida por Dios. Y dice la Biblia que entonces puso al niño en esa canastilla. Jocabed sabía que la vida de su hijo estaba en peligro. Por eso planeó bien las cosas. Ella hizo las cosas conforme a lo que Dios le estaba poniendo. Como madres, hermanos, necesitamos buscar la dirección de Dios. Necesitamos nosotras que Dios nos dé de su sabiduría, que Dios nos dé de su entendimiento para poder dirigir la vida de nuestros hijos. Porque no es fácil, hermanos. Es un trabajo duro, pero necesitamos la dirección y la sabiduría de Dios, así como esta madre lo hizo. Antes de que Jocabed pusiera a su hijo a la orilla del río Nilo, yo me imagino que ella agarró a su otra hija, María, y le dijo, mira, ven María, tú vas a estar aquí al pendiente para que cuando yo ponga al niño ahí, tú vayas viendo, observando lo que pasa. Tú sigas esta canastilla a ver hasta dónde llega. Yo me imagino que Jocabed tenía la esperanza en Dios de que alguien recogería esa canastilla, que el niño no iba a morir ahí. Ella tenía esa esperanza y probablemente ella instruyó a su hija para que cuando pusiera al bebé ahí, la hija estuviera al pendiente. Como madres, muchas veces nos toca pasar por situaciones de dolor, de quebrantamiento por nuestros hijos, porque sabe una cosa. Yo me imagino que cuando ella lo puso fue el momento más terrible para Jocabed. Imagínese, ya lo había ella guardado en secreto por 3 meses. Ya había dado su amor, su cariño a su bebé. Y ahora ponerlo ahí. Usted como madre me entiende. Usted como madre sabe lo que es el dolor de los hijos cuando los separan de nosotros. Imagínese el dolor tan grande de esta madre, poner esa canastilla y dejarla ahí. Yo me imagino que ella en ese momento desgarró su corazón y le dijo, Señor,
aquí te entrego a mi hijo. ¿Qué más puedo hacer? No lo puedo tener ya más tiempo conmigo. Ya está creciendo, ya no puede estar conmigo. Ahora, Señor, lo deposito en tus manos. Aquí está mi pequeño hijo, mi amor. Yo me imagino que ella sintió que se le desgarró su corazón al poner a ese bebé ahí y dejarlo. Probablemente ella le dijo al Señor, yo ya hice mi parte, Señor, pero ahora te toca a ti hacer la tuya. Y muchas veces como padres así nos toca, como madres, dejar todo en manos del Señor. Decirle, Señor, aquí están mis hijos. Yo no puedo cuidarlos, yo no puedo hacer más de lo que ya hice, pero te los entrego a ti. Y Jocabed dejó ahí al niño. Y el niño se fue, dice que por toda la orilla de ese río, era el río Nilo. Ahí lo dejó. Como madres muchas veces nos tocó pasar por esas situaciones de dolor, de quebrantamiento por nuestros hijos, donde nuestros corazones se desgarran. ¿Cuántas de nosotras no hemos pasado por situaciones duras con nuestros hijos? ¿Cuántas de nosotras no hemos llorado tanto por ellos? ¿Cuántas de nosotras no hemos sentido ese dolor en nuestros corazones por nuestros hijos? Muchas de nosotras hemos sentido ese dolor amargo. Y lo único que nos toca hacer es decir, Señor, aquí está mi hijo, te lo entrego. Yo he hecho mi parte, yo lo he amado, yo lo he criado, yo lo he enseñado, pero ahora te toca a ti, Señor. En tus manos pongo la vida de mis hijos. Y la Biblia dice que María, la hermana del bebé, se puso a lo lejos para ver lo que sucedería. Vamos a leer ahí en el versículo 5 y 6. Y dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Imagínense, wow, yo me quedo sorprendida con esta historia. Dios vio la fe y el corazón de Jocabed. Y Dios se encargó de guiar a ese niño por las corrientes de ese río, peligroso tal vez, pero lo guió hasta llegar a manos de la princesa. Imagínense, hermanos, Dios ya tenía todo planeado. Para Dios, hermanos, no hay casualidades. Dios tiene planeado todo para nosotros y para la vida de nuestros hijos. Él puso a la princesa, imagínense la hija del faraón, puso a la princesa que dice que en cuanto vio esa canasta mandó a las sirvientas que vinieran y se la trajesen. Cuando ella abrió esa canasta y vio al niño que lloraba, dice la Biblia que ella tuvo compasión de él. Pero esto fue obra de Dios. Esto no fue una casualidad. Ella lo miró y dijo, este es niño de los hebreos. Ella sabía el decreto que su padre había hecho de que matasen a todos los niños. Pero Dios puso esa compasión en esta mujer para que tomase a este niño. Éxodo 7:10, vamos a leer, ahí en los versículos del 7 al 10. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Wow, esta parece una historia de como si fuera una novela o algo de Disney, pero no, hermanos. Esto es la palabra de Dios. Imagínense lo que Dios hizo, todo como Dios obró en esta historia.
Dios dispuso una manera especial para que la madre de Moisés volviera a tener nuevamente a su hijo. Y no tardó mucho, fue en un momento, fue en un abrir y cerrar de ojos cuando ella puso al niño. La princesa lo encontró, lo tomó y ahí estaba la hermana que Jocabed había instruido para que estuviera al pendiente del niño. Inmediatamente le dijo: ¿quieres que te mande traer a una nodriza? Alguien que te cuide del niño. ¿Y qué dijo? Sí, mándame a traer a alguien. ¿Y a quién fue a traer? A su madre, a su propia madre. Dios, hermanos, pone las cosas conforme a lo que Él tiene, unos planes, hermanos, que a veces nosotros nos quedamos sorprendidos de lo que Dios hace. Pero imagínense cómo Dios dispuso que la propia madre de Moisés lo educara, lo cuidara. La princesa le dijo: llévate a este niño, porque ella no sabía que ella era la madre. Llévate a este niño, cuídamelo y yo te lo pagaré. Imagínense la alegría de esta madre al poder nuevamente tener a su hijo en sus brazos. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción ha de haber sentido Jocabed el nuevamente abrazar a su hijo y decir: este niño al que yo creía que jamás lo iba a volver a ver está nuevamente conmigo en mis brazos y yo lo voy a educar, yo lo voy a instruir, yo le voy a enseñar? Y encima de todo le iban a pagar a ella. No hay duda, hermanos, que fue algo especial de parte de Dios obrando en esta historia. Y mire, no sabemos cuántos años estuvo Moisés con su madre. La Biblia no lo dice, no nos especifica. Algunos comentaristas dicen que probablemente estuvo hasta la edad de 5, de 6 años. Pero algunos otros dicen que probablemente pudo haber estado hasta los 12 o 13 años. Pero ese tiempo que Jocabed tuvo a su hijo, ella lo aprovechó. Ella lo aprovechó y dijo: bueno, ahora tengo que aprovechar el momento. No solamente para amarlo, no solamente para mimarlo, para que esté conmigo, para que yo le demuestre mi amor, sino es un momento decisivo donde lo tengo que instruir, donde lo tengo que enseñar. Ella sabía la responsabilidad tan grande que tenía de poder instruir a su hijo en la fe, de poder enseñarle lo que ellos habían aprendido, el temor a Dios. Ella aprovechó estos años para instruir a Moisés, para enseñarle las promesas de Dios, para enseñarlo a confiar en el Señor, para decirle: mira, aquí estamos tus hermanos los hebreos, todos los que están aquí son tus hermanos. Ella le enseñó su pueblo, le enseñó tal vez la cultura que ellos tenían. Todo lo que ella pudo se lo enseñó, pero sobre todas las cosas ella le enseñó el temor a Dios. Ella transmitió su fe a Moisés en este tiempo. Y qué importante es que nosotras como madres, hermanas, aprovechemos el tiempo que tenemos a nuestros hijos para poder instruirlos en los caminos del Señor, para poder enseñarles. Yo me imagino que ella día y noche se levantaba y ella estaba con él enseñándole la palabra. Ella estaba día y noche enseñándole para aprovechar el tiempo. Aprovechemos también nosotros ese tiempo para instruir a nuestros hijos, para traerlos a la casa de Dios, para orar por ellos, para enseñarles las promesas que Dios tiene en su palabra. Tenemos que aprovechar, hermanas, el tiempo que nuestros hijos estén con nosotros, porque si nosotras no aprovechamos el tiempo que ellos están con nosotros, allá afuera el enemigo se va a encargar de desviarlos de los caminos del Señor. Y esta madre ahí estuvo esforzándose por educar a su hijo, por enseñarle. Las enseñanzas de Jocabed formaron a Moisés. Un día ella lo tuvo que volver a regresar a la princesa. Ella lo llevó nuevamente allá al palacio. Ella lo entregó, pero ella ya estaba segura que lo que le había enseñado, lo que le había transmitido a su hijo, iba a hacer efecto en su corazón y en su vida. Cuando ella lo entregó
a la princesa. Yo me imagino que Moisés fue instruido también en el palacio. También le enseñaron lo mejor, porque estaba en un palacio lleno de riquezas, lleno de fama, lleno de gloria. Y ahí probablemente le enseñaron lo mejor. Era el hijo de la princesa y le enseñaron cosas grandes para que él tal vez probablemente creciera como uno de los egipcios. Pero saben, lo que la madre de Moisés le enseñó hizo mayor efecto en la vida de Moisés. Lo que la madre le enseñó a Moisés tuvo un efecto grande. Las enseñanzas de Jocabed formaron a un hombre de fe, al grado que Moisés, cuando ya fue grande, escogió servir a Dios y ayudar a su pueblo antes que tener los placeres y las riquezas del palacio. Y vayamos a leer en Hebreos 11:23. Dice la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios recompensó la fe de una madre que confiaba en él. Al esconder a Moisés por 3 meses y porque confió al poner a Moisés en el río, todos los esfuerzos y sacrificios de esta madre valieron la pena. Dios recompensó su fe. Probablemente Jocabed nunca se imaginó lo que Moisés haría cuando fuera grande. Probablemente ella no sabía cómo Dios iba a usar a su hijo, pero sabe, Dios tenía grandes cosas para él. Moisés no solamente fue un gran líder, Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Dios ya tenía ese plan específico para la vida de Moisés y Dios lo usó grandemente. Y probablemente Jocabed nunca llegó a ver esta parte de la vida de su hijo. No lo sabemos porque la Biblia no lo menciona, pero ella, el tiempo que lo tuvo, siempre transmitió su fe. Ella fue un impacto tremendo para la vida de su hijo, aunque no lo llegó a ver como el libertador, aunque no lo llegó a ver como Dios lo usaba. Esta madre impactó la vida de su hijo de una manera tremenda. Y asimismo, hermanas, el día de hoy, nosotras como madres, Dios nos ha puesto esa labor de que nosotras tenemos que transmitir a nuestros hijos esa fe. No es solamente el hacer ese esfuerzo, ese sacrificio por darle lo mejor a nuestros hijos. Lo más importante, lo más valiosa que nosotros como madres creyentes podemos hacer es transmitir nuestra fe a nuestros hijos para que el día de mañana que ellos crezcan, ellos puedan ser los hombres y mujeres que Dios quiera que sean. Jocabed contribuyó para que los propósitos de Dios se cumplieran en la vida de Moisés. Que cada una de nosotras, hermanas, contribuyamos para que Dios pueda usar a nuestros hijos. Usted no sabe si en su casa usted tiene un misionero, usted tiene un predicador, usted tiene un evangelista, usted no lo sabe. Pero como madres, que nosotras podamos contribuir para que Dios cumpla los propósitos en nuestros hijos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.